Un abrazo grande para todos, mis saludos, una alegría de que podamos compartir en este día, en este momento tan importante, este tiempo que Dios nos permite conectarnos, impartir, aportarles un grano de arena de conocimiento para que podamos evolucionar, para que podamos desarrollarnos, para que podamos estar de alguna forma en medio de las circunstancias, a la altura de lo que nos está demandando la situación. Así que un abrazo gigante para todos, donde quiera que se encuentren en las naciones. Siempre para mí es una alegría que podamos desarrollar un tema, que podamos hablar de algo que realmente sea de primera necesidad, que nos pueda aportar, que nos pueda sumar, que nos pueda hacer crecer y que podamos definitivamente evolucionar hacia la dimensión, ¿no?, que el Creador nos está demandando. Así que un abrazo gigante. Quiero hablarte en los próximos minutos de algo que creo verdaderamente que es uno de los mensajes más extraordinarios, ¿no?, de los que yo haya hablado alguna vez. En los años lo he tocado en varias oportunidades, pero de alguna forma no solamente creo que es absolutamente necesario, sino que incluso creo de que tenemos que escribir al respecto y de que nos ayudaría muchísimo en los próximos meses y en los próximos años tener un material, tener un trabajo, ¿no?, en libro para que podamos evolucionar en este punto. Vamos a hablar en los próximos minutos de lo que hizo Jesús en la cruz del Calvario, de qué es lo que nos vino a aportar a los seres humanos, algo que siempre estuvo ahí, pero de alguna forma se pasó por inadvertido, ¿no? Nos costó entender, la humanidad no pudo de alguna forma comprender lo que ocurrió verdaderamente en la cruz. De eso vamos a estar hablando. Las religiones lo pasaron por alto, no lo entendieron, se enfocaron en otras cosas que están como un poquito más superficial con respecto a lo que ocurrió, pero la médula, la esencia de lo que verdaderamente pasó en aquel lugar, yo quiero explicártelo en los próximos minutos, de algo que se desencadenó ahí, que es clave para poder ser libre en la vida, para poder evolucionar, para poder crecer, y lo vamos a ver juntos. Tiene que ver con la hazaña en la cruz. Y para eso vamos a ver algo en los próximos minutos en el libro de Isaías que tiene que ver con lo profetizado que tenía que ocurrir en aquel momento. Antes de avanzar en todo esto, quiero decirte de que ya está en el mundo virtual nuestro libro El secreto de la primogenitura. Ahí es donde hablamos de la estatura, ahí es donde hablamos de la estatura del varón perfecto, ahí hablamos de una condición de hombre que Dios quiere ver evolucionar, ¿no?, la de un primogénito, ni siquiera la de un hijo, sino más allá de la estatura de un hijo, que es la estatura de un primogénito. Estamos desarrollando, ya está ese libro funcionando, lo pudimos publicar en el día de ayer, ya está, lo pueden descargar de Instagram o de Facebook a través de nuestro perfil, pueden acceder a él. Ha tenido, creo que hoy día tenía ya cerca de 1500 likes y realmente muchísima gente lo ha adquirido. Así que yo se los recomiendo porque realmente los va a ayudar a sacar el potencial, a sacar las capacidades y todo lo que de alguna forma opera en la vida de nosotros. Quiero hablarte de Isaías capítulo 53, verso 7, porque Isaías nos da un pantallazo de lo que tenía que ocurrir en la cruz, y algo que de alguna forma no se menciona con tanto detalle en el Nuevo Testamento, pero no hace falta porque ya está dicho en el Antiguo. Pero por eso es muy importante entender la hazaña de la cruz, como le llamamos, para poder entender qué es lo que ocurrió verdaderamente, y eso está profetizado en lo que conocemos el Antiguo Testamento. En el libro de Isaías capítulo 57, verso 3 dice que fue oprimido y afligido, dice, pero no abrió su boca, y como cordero es llevado al matadero y como oveja, que ante sus trasquiladores permanece muda, no abrió él su boca. O sea que cuando analizamos el libro de Isaías y está mencionando
las características, está profetizando de alguna forma. Ahí necesitamos entender lo que es una palabra profética, porque una palabra profética es una palabra protocolar. Eso quiere decir de que él estaba mencionando el reglamento, el protocolo, la forma, la manera, ¿no? La condición en la que verdaderamente la cruz o el que se anotara o quien se anotara a la cruz tenía que de alguna forma llegar. Y la Biblia dice claramente, dice que fue oprimido, afligido, pero que no abrió su boca. Y eso para nosotros es muy importante y yo quiero que lo podamos ver en los próximos minutos. Prepárese para que Dios nos abra el entendimiento, para que nos haga comprender un secreto, un misterio que ha estado siempre oculto ahí y que nos va a ayudar en todos los ámbitos de nuestra vida, pero necesitamos entender cuál era verdaderamente la enseñanza para vencer algo que está en nosotros, para vencer nuestra naturaleza, para vencer nuestro yo, para vencer nuestro ego, que tiene definitivamente que ser vencido, pero Él nos estaba dando las herramientas en la cruz. Siempre esto estuvo ahí. Lo que ocurre es de que no le prestamos la atención debida con respecto a lo que estaba escondido en ese lugar. Cuando nosotros miramos las Escrituras, sabemos por las propias palabras, sabemos por las Escrituras, de que Jesús, cuando compareció o cuando padeció el madero, sabemos nosotros de que Él estuvo aproximadamente 6 horas colgado del madero. 6 horas son 360 minutos. Eso fue el tiempo que Jesús estuvo desde que lo colgaron en el madero hasta que Él murió y entregó su vida de alguna forma al Padre. Pero en esos 360 minutos nosotros sabemos de que Él habló. Los que leemos sabemos de que Él mencionó básicamente 7 oraciones de carácter profética, donde podríamos decir que ahí está resumida la historia de la humanidad, aunque ese no es el tema de ahora. Pero quiero que comprendan que las frases que Él mencionó en la cruz, Él comenzó a mencionar desde el milenio número 1, ¿sí? Al mencionar 7 frases, mencionó una frase que de alguna forma engloba o encapsula, ¿no?, la historia de cada uno de los 7 milenios que nosotros íbamos a experimentar. Y Él comenzó a hablar, cuando mencionó las 7 frases, comenzó a hablar de los 7 milenios, los 4 milenios que ya habíamos experimentado antes de la cruz, más los otros 3 que vendrían a continuación. Él los estaba de alguna forma encapsulando en 7 oraciones, 7 expresiones muy claves que en otro momento las vamos a desarrollar. Pero lo que estoy tratando de decirle, que Él dijo 7 frases en esos 360 minutos, pero las frases que Él mencionó eran extremadamente cortas, dándonos a entender, por favor, dándonos a entender que lo más importante que estaba pasando en la cruz cuando Él estaba venciendo es que no estaba venciendo con palabras, sino más bien que estaba venciendo con silencio. Eso es lo que yo quiero que entiendan, y que es posible que hayamos leído la Biblia cientos de veces y hayamos hablado de la primera frase, de la segunda frase, de la última frase o de todas las frases que Él mencionó en la cruz, pero pocas veces hemos escuchado a alguien hablar de lo que Él no habló en la cruz, o sea, de los minutos que Él hizo silencio. O sea que si el sacrificio en la cruz del Calvario fue tan importante, o lo más importante que Él experimentó en la tierra, fueron 360 minutos, bastaron para redimir a la humanidad. Pero sabemos que Él dijo 7 frases, pero las 7 frases, cuando las enlazamos o las interconectamos, sabemos de que esas frases se podrían decir incluso en medio minuto, o sea, en 30 segundos. Pero pongámosle que las dijo en solamente 1 minuto. O sea que Él estuvo 359 minutos en silencio. Quiere decir que la mayor parte del sacrificio en la cruz, que ya estaba profetizado, o la mayor hazaña en la cruz del Calvario, era el silencio de nuestro Señor Jesucristo. Quiere decir que en el silencio hay un poder. Quiere decir, si tenemos que extraer algo, si alguien nos pregunta, no sé si a usted le pasó, pero si alguien nos pregunta qué es lo más importante que se experimentó en la cruz, qué es lo más importante que Él venció en la cruz, o cuál fue el arma que Él utilizó en la cruz para poder vencer y redimir de alguna forma a la humanidad, o qué herramienta le entregó al hombre para que el hombre verdaderamente pueda recuperar su naturaleza. La herramienta más importante fue su silencio. Él nos enseñó a callar, nos enseñó a guardar silencio. Ya estaba profetizado desde el Antiguo Testamento.
Quiere decir que nosotros somos más poderosos cuando callamos que cuando hablamos. Quiere decir que nosotros somos más eficaces cuando logramos verdaderamente guardar silencio. Estamos en medio de una sociedad, usted sabe, de que de alguna forma se siente más fuerte el que más fuerte habla o el que levanta más alto el volumen de su voz. Estamos en una sociedad que funciona al revés, donde se impone el que grita o donde se impone el que no deja hablar. Pero en realidad el Señor nos enseñó un arma, nos enseñó a guardar silencio. Y ese silencio en el mundo invisible, en las configuraciones espirituales, ese silencio genera poder. Ese silencio te hace fuerte, pero no solamente te hace fuerte a nivel espiritual, incluso te hace fuerte a nivel biológico. Científicamente comprobado de que el silencio es una de las prácticas, es una de los ejercicios espirituales más grandes que puede hacer el hombre. Incluso muchísimas religiones orientales, muchísimas prácticas orientales o milenarias, incluso antes que el propio cristianismo, aprendieron a manejar de alguna forma los beneficios del silencio. Por eso es que vemos gente haciendo ayunos de silencio, cosas que de alguna forma ni siquiera se conocen en el mundo religioso. Vemos gente guardando tiempos de silencio y entendemos nosotros de que el silencio genera poder. Por favor, cuando nosotros hemos pensado de alguna forma que es lo contrario, todos los derivados del ruido son contraproducentes para el ser humano. Todos los derivados de los sonidos son contraproducentes para el ser humano. Por supuesto que las palabras son importantes, pero déjeme decirle algo. Hay algo en el silencio. Si no, Cristo no hubiera ido a la cruz del Calvario en una práctica espiritual que tiene que ver con el silencio. Él guardó por lo menos 359 minutos de silencio por algunos segundos que expresó algunas frases. Él entendía que lo más importante que podía ocurrir en el mundo espiritual era el silencio. Cualquiera de nosotros que leyéramos lentamente la verdad, sabríamos de que Él venció al enemigo en la cruz y nos lo han enseñado en miles de oportunidades. Sabemos de que ahí hubo un vencedor y que hubo un derrotado, pero sabemos de que las armas que se usaron no fueron ni más ni menos que el silencio. Él hizo silencio y venció a sus enemigos con el silencio. Entonces necesitamos entender ¿qué es verdaderamente el ruido? Necesitamos entender cuáles son los beneficios del silencio, qué es lo que aporta el silencio a la vida de nosotros en medio de este tiempo. Necesitamos comprender qué es lo que ocurre a través de ese glorioso silencio que nosotros podemos hacer. Tenemos que aprender a manejar esos tiempos en la vida de nosotros que de alguna forma tienen que ver con el silencio. Yo veía algunos datos que me llamaron poderosísimamente la atención. Y la Organización Mundial de la Salud, como la conocemos con sus siglas, la OMS, dicen que sus 340 millones de residentes en Europa, cuando hicieron un estudio se dieron cuenta de que ellos perdían aproximadamente, los 340 millones de residentes europeos, perdían aproximadamente 1 millón de años, ¿sí? 1 millón de años de vida, ¿sí? En un año de 365 días. Eso quiere decir de que el ruido de alguna manera, por favor, te roba el tiempo, te roba los momentos. Voy a hablar en vez de tiempo, por favor, cronológico, voy a hablar de momentos. Y los momentos tienen que ver con calidad, los momentos tienen que ver con plenitud. Por eso es tan importante que la humanidad puede entender lo que pasó en la cruz del Calvario, que lo que pasó ahí no fue un ritual de carácter religioso, sino que Él nos estaba enseñando a gobernarnos. Él nos estaba enseñando, por favor, a coordinar nuestro interior, a manejar de alguna forma nuestra parte interior. Pero ¿de dónde viene esta cuestión justamente del ruido? ¿De dónde viene este misterio de que nosotros podamos entender, por favor, el silencio? El silencio tiene que ver con el hecho de que es una especie de resultado. Podríamos hasta decir que el silencio es un fruto en la vida de un ser que tiene armonía interna. Es importante entender la magnitud, por favor, del silencio. ¿Por qué? Porque cuando no hay silencio está justamente lo contrario. Cuando no hay silencio es que yo necesito de alguna forma algo
que me emita sonidos o que emita incluso hasta una bulla alrededor mío. Y a veces ocurre sencillamente para olvidarnos de nosotros mismos, para enajenarnos, para secuestrarnos de la realidad. Es una especie, ¿sí?, de vicio pasivo en la vida del ser humano. El hecho de tener que tener ruido a su alrededor. Y ni hablar cuando se trata de ruido humano, porque hay ruido de muchas índoles. Hay ruidos religiosos, hay ruidos digitales, hay sonidos ambientales, pero también hay una serie de ruidos alrededor de nosotros que tienen que ver con la alimentación de un vicio. Y ese ruido o esos ruidos que son emisiones de palabra alimentan no solamente áreas débiles de la vida del hombre, como el hecho, por favor, de la pobreza espiritual, de la pobreza interna. Eso quiere decir que muchas veces necesitamos ruido alrededor de nosotros, ruidos de aprobados, ruidos de compasión, ruidos de conmiseración, ruidos de apoyo, para poder huir o erradicar de la vida de nosotros la pobreza, para poder quitarla de alguna forma esas pobrezas. A veces mendigamos de alguna forma el apoyo, mendigamos la compañía, mendigamos esos vacíos de soledad, nos hacen mendigos de carácter espiritual y eso nos impide de alguna manera poder experimentar el silencio, ni hablar la necesidad de experimentar otros vicios, como es el hecho de hablar de los demás, como es el hecho de sentirme apoyado en mi ideología, en mis ideales, en mis tramas, en mis conspiraciones contra mis semejantes, donde yo no puedo guardar silencio. Pero qué importante es la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo. Dice la propia Biblia, inspirado por Él, dice la Escritura: cuando conspiren contra ti, lo harán sin mí. Y fíjense de que Él, en medio de una conspiración de carácter mundial, dice la Biblia, de que el cielo se oscureció. Y es porque el infierno estaba de alguna manera alrededor de aquel altar donde el Cordero se estaba inmolando, pero vemos nosotros que Él no abrió su boca. Él en ningún momento quiso justificar nada. Y Él aclaró un día cuando lo resucitó a Lázaro, de que Él habló en voz alta y se dirigió al Padre, no porque tuviera una inseguridad o no porque no estuviera claro, sino que Él dice: lo dije por causa de los que estaban a mi alrededor. Por eso vemos nosotros de que las oraciones de Jesús no se conocen. Las oraciones de Jesús eran absolutamente secretas. Los tiempos, por favor, los tiempos de estar con Él eran absolutamente secretos. Son un secreto en la Escritura que se pueden descifrar, pero son secretos que están de alguna forma bloqueados, por favor, al alcance del ojo y del oído humano. Pero nosotros sabemos de que Él tenía sus tiempos con Dios y sus tiempos absolutamente importantes de silencio. Ahora, cuando vemos la cruz, vemos nosotros de que para Él el silencio era más importante que las palabras, porque las palabras nos van a ayudar a ordenar todo nuestro entorno, porque por medio de la palabra las cosas son creadas, son ordenadas y son posicionadas, pero cuando nosotros callamos se ordena nuestro interior. Cuando nosotros callamos adentro de nosotros, las cosas comienzan a ponerse como en un gran puzzle, cada uno en su sitio. Necesitamos aprender a manejar los silencios del tiempo, a manejar los silencios en el momento. Entonces necesitamos aprender a manejar el ambiente, por favor, en el que nos movemos. Entendemos de que un agente contaminante, absolutamente tóxico y letal, el propio Jesús nos explicaba al respecto, es lo que sale de la boca de nosotros, los seres humanos. Por eso es que cuando nosotros estamos en medio de ambientes tenemos que aprender a tener lecturas, por favor, con quién hablamos, con quién conversamos. ¿Por qué tenemos tanta víctima de carácter espiritual en medio de nuestra sociedad? Gente manipulada, gente, por favor, que de alguna forma ha quedado secuestrada en su pensamiento, imposibilitada de pensar, de reaccionar, de exponer su idea, porque de alguna forma, por favor, de alguna manera hemos terminado, por favor, como víctimas o prisioneros de nuestro propio vicio. Y eso tiene que ver con el ego.
donde nosotros necesitamos continuamente. Hay gente que tiene una adicción en su ego, donde continuamente necesita, por favor, tiene una necesidad de reconocimiento, tiene una necesidad de ser continuamente, una necesidad de aprobaciones humanas, de todo lo que está a nuestro alrededor. Pero usted no nació para agradarle a nadie, por favor, de carácter humano. Usted nació para agradarle al Creador, al que lo creó, aquel que justamente fue a la cruz del Calvario y lo acusaron en su nombre, pero él hizo silencio. Entonces necesitamos levantar una generación de hombres, por favor, en este tiempo, que aprendan, que hayan sabido, que entiendan verdaderamente el poder del silencio. Nuestra naturaleza, nuestro ego, nuestra inteligencia, nuestro intelecto va en contra del silencio. Siempre se querrá manifestar en contra del silencio. Cuando te acusan te querrás defender. Cuando te difaman querrás argumentar. Entonces siempre algo adentro tuyo, en tu alma y en tus emociones. Por favor, cuando algo es tocado adentro tuyo, en la fibra más íntima, usted querrá de alguna forma quebrar esos momentos tan importantes, que es donde se prepara la plataforma para vencer: el silencio. Vemos nosotros los grandes conflictos, por favor, en la Biblia, y vemos de alguna forma, cuando leemos guerra espiritual, que son los conflictos antiguo testamentarios, nos damos cuenta de que el enemigo tenía la tendencia de levantar la voz. El enemigo tiene la tendencia de apabullarte con palabras. Nosotros tenemos un dicho muy conocido que dice: perro que ladra no muerde. En muchísimos ámbitos hemos entendido que la gente, mientras más habla, más inofensiva es. Es solamente peligrosa con la lengua, pero nunca hará nada, por favor, con sus manos. Yo creo que es el tiempo de hacer y de guardar silencio. Es el tiempo de poner las manos en funcionamiento y dejar en reposo la lengua, de poner en acto, escuchen, en función nuestras manos, la obra de nuestras manos, nuestras capacidades, y dejar descansar de alguna forma, por favor, nuestra capacidad de hablar, de opinar. Es más importante escuchar que hablar. Es más importante oír, por favor, que exponer. Es más importante atender que argumentar nosotros de nuestra parte. Pero tenemos un sistema religioso que funciona al revés. Tenemos un sistema religioso que tiene más valor el que habla que el que oye. Tenemos un sistema que tiene más valor, que mientras alguien habla más fuerte, más oído es. Pero necesitamos, por favor, entender. Alguien dijo que el que mucho habla poco sabe. Por favor, que el que mucho habla poco sabe. Es importante entender esto, por favor. El que mucho habla poco sabe, y el que sabe, y el que habla mucho, por favor, y el que habla mucho es porque se está exponiendo. La Biblia dice claramente en el libro de Proverbios que el que abre demasiado la puerta se busca la ruina. Y sabemos nosotros que nuestra boca es una puerta muy importante. Por eso es tan importante en la vida de nosotros aprender de alguna manera a guardar silencio. Todos nosotros tenemos que aprender a llevar nuestra cruz. Ahí es donde entendemos verdaderamente el sentido de aquella expresión. Usted creía que llevar la cruz era enfrentarse a una enfermedad, otros creían que era aguantar a determinado ser humano alrededor suyo. Pero la Biblia, cuando dice que todos tenemos que tomar nuestra cruz, por favor, y avanzar, está hablándonos de la hazaña de la cruz del Calvario. Eso quiere decir que tenemos que aprender a dar el resultado que se dio en los 359 minutos de la cruz. Tenemos que aprender a guardar silencio. Nadie que no aprenda a llevar la cruz, o sea, a guardar silencio, podrá resucitar mañana en un nuevo hombre. Nadie que no aprenda a guardar, a llevar la cruz, o sea, a controlar su ego, a controlar lo interno. Todos vamos a ser tentados a hablar. La Biblia dice claramente de que vinieron a Jesús y lo tentaron con preguntas para que Él expusiera, para que Él hablara, para que Él difamara, para que Él contara, para que Él se quebrara o para que Él mostrara lo que mostramos cuando hablamos. Porque mientras más hablamos,
más nos debilitamos. Por eso la Biblia dice que en la multitud de las palabras no falta pecado. Usted mientras más niveles de silencio maneja, mayores niveles de fortaleza va a manejar. Tu aparato inmune se fortalece cuando usted guarda silencio. Sus neuronas se reproducen solamente mientras usted está en momentos de silencio. Por eso es tan importante dormir. Por eso es tan importante reposar, por eso es tan importante meditar, por eso es tan importante el silencio. Porque de alguna forma cuando usted guarda silencio, por favor, cuando usted guarda silencio se activa la creatividad. Cuando usted guarda silencio se activa la imaginación de manera correcta. Cuando usted guarda silencio, por favor, los hombres más intelectuales, los pensantes más grandes del mundo, los más grandes creadores, por favor, de nuestra era, eran hombres de grandísimos tiempos de silencio. Y el más grande, por favor, que este planeta haya conocido, el ser más grandioso que haya pisado nuestro planeta alguna vez, nos demostró que bajo los niveles de mayor presión, él pudo verdaderamente hacer silencio. Yo quizás usted no sabía de que la hazaña en la cruz del Calvario era sencillamente hacer silencio. Que para que usted resucite va a tener que aprender a llevar su cruz. Y a usted tarde o temprano, por favor, lo tienen que llevar a la cruz. Y mientras más te demores en hacer silencio, más veces serás llevado a la cruz. Porque te tienen que enseñar a resucitar definitivamente. Quiero dejarte con esto en esta hora y quiero declarar sobre tu vida tiempos de silencio. Quiero declarar sobre tu casa, tu hogar. Muchos relacionan, la mente humana relaciona el silencio con la tristeza, relaciona el silencio con la soledad, porque son sentimientos negativos que quieren aflorar justamente para que no puedas estar contigo mismo, para que no te puedas rever, para que no te puedas escuchar, para que no te puedas analizar, para que no te puedas conocer, pero necesitas definitivamente tener una idea de tu vida y te vas a dar cuenta que mientras más te conoces, menos hablas de los demás. Te dejo con eso. Un abrazo gigante, los bendigo, un abrazo grande para todo el mundo, donde quiera que se encuentren o llegue mi voz en las naciones, los bendigo. Un abrazo gigante.